computadora porque después se me graba en la nube y me resulta más complejo, entonces mejor prefiero que se me grabe en mi computadora. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto que estén, disculpen que les haya propuesto en un curso a distancia un encuentro sincrónico, no era obligatorio, pero me pareció que a lo mejor de acuerdo a lo que iban trabajando, que a lo mejor era oportuno hacer algún encuentro sincrónico, ¿sí? Yo primero voy a hacer un recorrido de las consignas de la tarea. Ustedes a medida que vamos charlando y vamos viendo esas consignas, me van preguntando, me van interrumpiendo, me van, si quieren mostrarme algo de los adelantos que ustedes van haciendo, ¿está? No hay ningún tipo de problema. Yo preparé una pequeña ponencia con algunas capturas que me parecieron sumamente que les podía orientar en los trabajos que están haciendo. Bien. Me avisan si la ven a la planificación. Sí, sí, se ven, sí. En modo presentación, ¿cierto? Sí, 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 en modo presentación, sí. Perfecto. Ahora vamos a ver si cuando pase de una pantalla a la otra también se ve, porque uno a veces tiene ese inconveniente que el PowerPoint a veces que no, en el modo presentación, no funciona del todo para cuando uno quiere pasar. Bueno, estamos acá. Gracias, ya les he repetido. Bueno, tenemos las consignas de la tarea de la semana que estamos cerrando el eje 2. Yo ya ahí fíjense que arriba de todo les puse la fecha del vencimiento, yo ya lo extendí. Si ustedes ingresan a la plataforma, lo extendí hasta el 20 de septiembre, hasta el lunes que viene, porque siempre así es bueno darles a lo mejor un fin de semana, porque todos estamos a full en la semana. Bueno, esta tarea de esta semana estaba como dividida en 3 partes. En una primera parte donde ustedes iban a lo mejor argumentar cuál era lo que brindaba el aporte, el beneficio de trabajar con resultados de aprendizaje en su materia. ¿De qué manera ustedes podían tomar la bibliografía que estaba en la guía, bibliografía que estaba en el material de lectura, o cualquier otra bibliografía donde ustedes analicen esta cuestión que yo les decía hoy al principio, de diferenciar entre los objetivos que uno se propone para trabajar en la asignatura, ¿sí? Para llevar a cabo durante todo el año, y los resultados de aprendizaje, ¿sí? Como los logros que queremos ver, tener evidencia por parte de lo que haga el estudiante con esos saberes que nosotros estamos trabajando. Porque es muy importante que cuando ustedes piensen que esta formulación de los resultados de aprendizaje tienen que ser directamente evaluables, ¿sí? Medibles, observados, observables en el aula, o sea, y que el alumno comprenda qué es lo que se pretende que él logre como desempeño al terminar una asignatura, o al terminar cada unidad o cada bloque de contenido. Esa era la primera parte, de la importancia que tiene este cambio de paradigma en cuestión a esta formulación. Una segunda parte es la parte en donde yo me voy a concentrar
en pensar el desarrollo de mi asignatura, ya no focalizando en los contenidos, unidad 1, unidad 2, unidad 3, todos los contenidos conceptuales que yo tengo que trabajar, sino más que todo a lo mejor en focalizándome en competencias que quiero ir trabajando durante el año, que se vayan desarrollando durante el año, y a lo mejor ir integrando dentro de cada una de esas competencias, ir integrando algunas de esas unidades que ustedes decían. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo de mi asignatura, de lo que hago en mi asignatura. Es un ejemplo que se puede, ustedes lo pueden considerar y a lo mejor les puede servir como para pensar esa cuestión. Desestructurarme la idea de tener todas las unidades una continuación de la otra, y en cada una de esas unidades a lo mejor la cuestión de los saberes conocer, de los contenidos, ¿sí? Porque ahora pasamos como desde el discurso, desde una planificación basada o una enseñanza a partir estructurada a través de los contenidos, a una planificación o una enseñanza en torno a competencias que se quieran desarrollar. Y la tercera parte de la tarea es la estructura de los resultados de aprendizaje, es redactar, mejor dicho, los resultados de aprendizaje, que como ustedes habrán visto, y fue una cuestión de charla que tuvimos con varios de ustedes, hay distintas formas de redactar un resultado de aprendizaje. Hay algunas más completas que otras. Entonces nosotros hemos elegido, hemos adoptado una que nos parece que es la más adecuada, que en algún sentido en el material de lectura que se incluyó en la semana, en vez de las 4 partes, plantea 3 partes. En definitiva, plantea un verbo, plantea un contenido, o sea, un objeto de conocimiento. Acá más que contenido se lo llama objeto de conocimiento, ¿sí? Porque ahí está más involucrado a lo mejor los 3 tipos de saberes, y en vez de contexto en general, en dónde se va a aplicar ese determinado contenido, ese determinado objeto de conocimiento, se especifica más todavía ese contexto y se lo divide en finalidad y en condición, ¿sí? ¿Alguna preguntita, algo que quieran mencionarme hasta ahora? Si no, seguimos avanzando. No. Por mi parte no, Lucía. Perfecto. Bueno, la primera parte es esa que yo les decía, de fundamentar la aplicación de los resultados de aprendizaje de una asignatura. Entonces yo hice acá una captura de una parte donde está el eje 2, donde realmente lo que está escrito con negrita es realmente lo que ustedes les permite esa argumentación en particular de su asignatura, ver que después los resultados de aprendizaje que ustedes logren redactar, establecer, sea un real logro que el estudiante alcance al finalizar la asignatura, que sea lo que yo les dije hoy, evaluable y medible, sí, observable. Después que estén vinculados estas relaciones de estos resultados de aprendizaje, no tanto con la cuestión del saber conocer del contenido, sino que esté vinculado con las competencias de egreso. Después, más el resultado, el tercer punto que señala qué es lo que debe ser capaz de hacer, del saber hacer el estudiante con dichos contenidos. Por eso esta propuesta del resultado de aprendizaje
apunta más que el contenido, ¿sí? Y después, bueno, el cuarto elemento que ahí plantea está focalizado bien en el estudiante, en las actividades que tiene que hacer el estudiante, y que después este resultado de aprendizaje, ya algunos de ustedes me estuvieron ya adelantando algunas cosas, que después este resultado de aprendizaje, como tiene que formar parte de un todo coherente dentro de esa planificación, de ese syllabus, ¿sí? Después yo voy a tener que, para cada resultado de aprendizaje, analizar cuál es la mediación pedagógica, o sea, cuáles son las estrategias didácticas que voy a llevar a cabo en el aula, ya sea de enseñanza, de actividades formativas que voy a llevar a cabo, o de aprendizaje que voy a llevar a cabo en el aula, para que ese resultado de aprendizaje el estudiante lo logre, ¿sí? Y después, también ahora, en el eje 3, que va a empezar esta semana y seguir la otra, vamos a ver cómo vamos, a partir de la formulación de esos resultados de aprendizaje, yo les voy a explicar cómo ir armando, a partir de ese enunciado, que tiene que estar bien, lo más simple posible redactado. ¿Por qué? Porque tiene que estar en un lenguaje del estudiante. Yo se lo tengo que mostrar al estudiante, y el estudiante se tiene que dar cuenta de qué es lo que se espera, cuál es el desempeño, cuál es todo lo que él tiene que lograr saber hacer al finalizar el periodo de tiempo que se está trabajando o se le está dando para evaluar ese resultado. Entonces vamos a redactar, vamos a definir criterios de evaluación, para poder, y vamos a ver con qué instrumento voy a evaluar ese resultado de aprendizaje, y con qué instrumento vamos a ver esas evidencias que queremos, ¿sí? Bueno, y acá, Olga, puse la primera síntesis que habías puesto vos, ¿sí? De la importancia que tiene la cuestión de la redacción de los resultados de aprendizaje. Esta es una síntesis nada más, porque después seguiste produciendo más. ¿Está? Me gustó. Yo igual esta presentación y el video lo voy a subir al aula para que les quede y para que más o menos sigan. Bueno, el punto número 2. Acá el punto número 2 es esta cuestión de que se pedía que ustedes analizaran la estructura de cómo tenían organizado esas unidades de contenidos en las planificaciones. A lo mejor ya las tienen reestructuradas. Yo lo hablo como si estuviera pensando desde el cambio que se tiene que producir al planificar bajo este enfoque por competencia. Entonces, yo acá les planteo unas imágenes de algunas cuestiones a tener en cuenta para hacer esa reestructuración. Yo, por ejemplo, acá es un ejemplo de la asignatura que yo dicto en la facultad. Es análisis matemático 2, una materia que a lo mejor no tiene relación con ninguna de las materias que están ustedes hoy, porque sé que uno da legislación, otro ingeniería y sociedad, y después el tercero que está hoy. No, yo doy matemática también, Lucía. Aprovecho para Ah, saludar hola porque Marta, hola me Marta. incorporé tarde y no saludé. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, Yo hola también Marta. llegué 5 minutitos Hola. más tarde. Gracias, Hola, Lucía, buenas por tardes. todo. Hola, gracias por estar, ¿está? Bueno, No, por favor. lo anterior después igual yo voy a subir el video, lo van a poder ir escuchando. Entonces yo acá planteo desde mi lugar de mi asignatura, porque uno puede dar cuenta desde su lugar, su expertise, ¿está bien dicho? Sí. Cómo llevar a ser concreto esto. Entonces está la asignatura en de una determinada especialidad de ingeniería mecánica, es muy importante en qué año, y bueno, ¿qué es lo que ustedes
tienen que, lo primero para poder hacer esta reestructuración que yo les estaba hablando, es leer en el libro rojo, en la parte de los anexos, buscar la tabla que habla de cuáles son las actividades reservadas, las competencias específicas y los descriptores de conocimiento establecidos para el ingeniero mecánico, por ejemplo. ¿Está? A partir de ese, que es una página, yo por ejemplo acá les puse en qué página está la de ingeniero mecánico. Cuando ustedes entren al libro rojo que todos tenemos, si no lo tienen, yo lo puedo subir al aula. O se puede conseguir muy fácil en la web. Entonces, ¿qué identifiqué yo en ese anexo? ¿Cuál era la actividad reservada del ingeniero mecánico en la que yo pensaba que mi asignatura podía aportar, ¿sí?, con el trabajo durante el año, ¿sí? Y de acuerdo a, yo acá elegí solamente una, creo que es la número 1, porque las otras porque son bien actividad reservada del ingeniero mecánico. ¿Sí? Entonces yo, a ver, ¿cómo desde mi asignatura Análisis Matemático 2 puedo brindar saberes, ¿sí?, ayudar, contribuir a esa actividad reservada? Y me fijé también, además de después están en la tabla del medio las competencias específicas del ingeniero mecánico, me fijé principalmente, yo eso no lo puse, pero me fijé principalmente en cuáles son los descriptores de conocimiento de matemática, del bloque de las ciencias básicas. Ustedes se fijarán cada uno en cuál está su materia, a ver cuáles los descriptores de conocimiento que correspondiente a su asignatura. Los dos míos eran estos. Entonces, en base a esto, ustedes tienen que ir estructurando su materia por bloques, por unidades, como ustedes, y los resultados después de aprendizaje en función de estos descriptores de conocimiento. Y una de las cosas que yo no sé si en los cursos que han realizado previos a esto, yo por ejemplo en este momento también estoy capacitando a los docentes de acá de mi facultad en la elaboración y en la construcción de lo que es el sílabo, la planificación en este enfoque por competencia. Entonces, además de los objetivos específicos, objetivos generales, específicos de la asignatura, yo también tengo que definir una determinada meta, que esa meta es la que me va a englobar todas las competencias que yo ya he pensado que el alumno tiene que lograr al final, es la que me engloba toda. Es como si fuera en nivel macro, los resultados de aprendizaje son en nivel micro. Esta es única para la asignatura y me engloba todo. Fíjense, valorar, ahora vamos a hablar de la cuestión del verbo, que se puede poner en infinitivo en el caso de la meta, no así ya los resultados de aprendizaje en esta estructura, porque el resultado, esto a lo mejor la meta no la lee el alumno, pero los resultados de aprendizaje sí lo tiene que leer, y lo tiene que leer como si él se tuviera que hacer cargo de ese resultado de aprendizaje. Entonces acá la meta sería valorar la importancia de la aplicación del cálculo diferencial e integral con funciones reales, vectoriales y ecuaciones diferenciales. Fíjense que ahí estaría el objeto de conocimiento como herramientas eficaces en la formación básica del profesional. Ahí estaría hablando de la condición, una condición
que la justifico desde la parte disciplinar, desde vinculándolo a lo que el ingeniero mecánico, a su formación como ingeniero. ¿Para qué? La finalidad, para la identificación, formulación, resolución y comunicación de problemas de ingeniería. ¿Sí? La meta acá no la pedimos en la tarea, pero yo quería mostrársela, más que todo la cuestión de los descriptores de conocimiento, para que ustedes vieran que en base a ellos, después uno, no sé también si ustedes han trabajado, porque para poder definir esa meta, ustedes tienen que también haber hecho una valoración de las competencias genéricas de egreso, de en qué nivel tienen ustedes de contribución. Todo esto no se pide acá en esta tarea, pero ustedes, para poder formular los resultados de aprendizaje, tienen que tener presente que en función de para qué el logro de qué competencia o a qué competencia genérica ese resultado de aprendizaje va a sumar, a contribuir. Yo acá también puse y señalé ahí con un rojo más oscuro de un costado también las competencias específicas que estaban en ese anexo que yo les dije del ingeniero mecánico. Entonces, todo esto son trabajos que uno hace para poder llegar a redactar realmente resultados de aprendizaje que coherentes con las competencias que quiero desarrollar. Bueno, entonces llegamos al punto. Sí, Sí, vuelvo discúlpame, atrás. sí, una consulta respecto de la tabla. Porque la estuve mirando rápidamente, pero las competencias genéricas que van del 1 al 10, como ejemplo, están refrendadas en un cuadro, en el cuadro que tenés abajo, ¿no? Sí. Del 1 al 10. Y Sí. lo mismo pasa con las específicas. Sí. En la segunda fila, donde vos pones números, donde Sí. mayormente pones 0, 1 y 2. Sí. ¿Qué es lo que sería ese 0, 1 y 2? Bueno, el 0 es que mi asignatura, con lo que se trabaja, perdón si no lo expliqué a eso, lo pasé por alto, a lo mejor el 0 es porque es nula la contribución de mi asignatura Análisis Matemático 2 yo te hablo por ejemplo, yo acá puse 0 en la genérica número 3. ¿Cuál es la número 3? Es gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería. Nosotros en Análisis Matemático 2 no hay ninguna actividad que podemos llevar a cabo en el aula, ¿sí? Ninguna actividad formativa que podemos llevar a cabo en el aula en la que nosotros podamos contribuir a esa competencia genérica, en este caso tecnológica. Por ejemplo, en otra que tenemos 0 es la de actuar con espíritu emprendedor. Y bueno, para actuar con espíritu emprendedor, nosotros tenemos, uno sabe, ustedes a lo mejor si son de materias que son de los últimos años, de proyecto final, bueno, hay que enseñar lo que significa el espíritu emprendedor, lo que implica la cuestión de actividades que, bueno, nosotros en Análisis Matemático 2 no podemos, no tenemos ni tiempo, ni está dentro de lo que es la materia, la asignatura. Pero hay otras, por ejemplo, como la número 1, identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, que le ponemos un 2, o sea, porque hay 0 es nulo, 1 es bajo, 2 es medio y 3 es alto. Esos son los números. Entonces nosotros decimos, bueno, en esto de identificar, formular y resolver problemas de ingeniería ponemos un 2. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho durante el año la cuestión de, por ejemplo, que uno de los descriptores de conocimiento es trabajar con el tema que es ecuaciones diferenciales. Entonces, trabajamos mucho lo que es la modelización. Modelizar
una situación problemática, escribirla en términos matemáticos a un conjunto de datos, de información para que se ajuste a una ecuación diferencial y la pueda resolver el alumno. Entonces, eso lo trabajamos mucho, por eso están 2. Hay otras que ponemos un 1, porque, por ejemplo, desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo. Y hacemos un solo trabajo práctico durante el año, en donde trabajamos por equipo, ¿sí? Y les enseñamos a trabajar por equipo. Entonces, ese número me está indicando que esa es la matriz. Esto es lo que se llama matriz de tributación, de análisis matemático 2, que esto después forma parte de una matriz de tributación general de toda la carrera, y donde después cada jefe de departamento, cuando tiene la contribución de cada asignatura, se analiza, porque puede ser, muchas veces se dice, puede ser que haya competencia que ninguna materia la trabaje. Entonces hay que replantear. Clarísimo, está bien, perfecto. No, muy claro, está bien, ahora sí entendí. ¿Puedo Gracias. hacerte una pregunta, Lucía? Sí, Olga. Sí, en el caso de Ingeniería y Sociedad, que está en 6 especialidades, en lo que hace a las competencias, a las actividades reservadas, a las competencias específicas y los descriptores de conocimiento, o sea, en el área de ciencias y tecnologías complementarias, sí. Ingeniería y Sociedad como tal no está. Entonces, nosotros estuvimos trabajando también por eso, el tema de las competencias sociales, políticas y actitudinales son fundamentales, las que estamos trabajando en los contenidos. Exacto. Por eso, cumplir con este tipo de tabla me resulta complejo. No importa. Lo hago igual este tipo de tabla que estás presentando. No importa, porque vos acá yo se los muestro porque va a ser algo que luego se los van a lo mejor a solicitar para que lo realicen acá para la tarea, no lo tienen que hacer, pero va a ser una actividad que a futuro le van a solicitar, y entonces ustedes a lo mejor el aporte de tu asignatura a las competencias de egreso de la tecnológica, a lo mejor tranquilamente puede ser 0, pero a lo mejor en la 1 yo le pondría algo, porque ustedes desde el punto de vista de un proyecto social, de un trabajo, de un problema de la sociedad, a lo mejor pueden identificar, formular y ver, plantear estrategias o pautas de resolución. Yo, por ejemplo, trabajo en segundo año acá en Ingeniería Mecánica, trabajo con 2 profesoras que ellas dictan un taller que es no sé si se llama extraprogramático, pero es un taller que no es una asignatura, que lo realizan en segundo año y en quinto año, que es un taller de comunicación oral y escrita, y donde se le ha sumado ahora la formulación de proyectos, de trabajar el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, con estas chicas, ¿qué es lo que trabajamos con los estudiantes? Nosotros, por ejemplo, se les plantea, este año se les planteó la problemática de la energía, de las energías alternativas, de cómo determinados lugares acá del país, a ver cómo ellos podían plantear un determinado proyecto y fundamentarlo, cómo lo podrían resolver con toda una investigación teórica. O sea que ellos no era que tenían que armar el proyecto y llevarlo a la práctica, ni implementarlo, ni nada. Era simplemente buscar antecedentes, a partir de identificar un problema, de formular a lo mejor posibles soluciones. Y te digo que igual lo pudieron trabajar muy bien, que se nota después ese proceso en las otras materias cuando uno les pide que analicen las soluciones. Por ejemplo, yo en mi asignatura, por ejemplo,
cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, yo le digo, pero acá no es simplemente que ustedes la resuelvan. Acá nosotros hicimos todo el proceso primero de hacer la modelización. Bueno, analicemos si esa solución se ajusta. Entonces, ese también es actitudinal también, ese aprendizaje que tenemos que llevar a que, ya sea en mi materia, en tu materia, en cualquier otra materia, en de que estamos planteando soluciones a determinados problemas vinculados con la profesión y que se detengan en analizar, en argumentar. ¿Sí? Entonces vos podés ponerle 0 a las primeras, 5, eso depende de lo que se evalúe a nivel, y después sí, poner en las demás 5, ponerle un determinado nivel, y eso nadie te va a cuestionar, porque ustedes, cada uno sabe lo que puede, cuál es desde su asignatura, en qué va a poder contribuir. Pero la tributación ahora no. O sí, o lo agrego. No. Ah, bueno, No. Yo solamente, al pensarlo, al hacer esta reflexión sobre en qué competencias tu asignatura puede contribuir, eso y cuáles serían los descriptores de conocimiento sobre los cuales trabajar, a lo mejor eso te lleva a que hagan una propuesta de organizar la asignatura de diferente manera, en vez de en función de los contenidos, en torno a los contenidos, en función de las competencias, de los saberes. Sí, Romina. ¿Me levantaste la mano, Romina? Que me quedé pensando. Sí, no sé si me escuchan. ¿Se escucha ahí? Sí, medio No, cortado. a ver si me escuchan. Ahora sí, a ver. A ver si me escuchan mejor. Sí. Sí. Ah, bien. Nada, que me quedé pensando esta tabla, porque uno puede, como vos decías ahora, como reformular y ver en lo que uno también puede aportar desde su materia. O sea, porque por ahí uno puede estar yendo para un lado cuando en realidad las competencias específicas o las tecnológicas nos están viendo que vayamos para otro lado. Entonces está muy bueno también. No se lo pedimos darle un ahora, ahí se nos están yendo y ninguna materia está por formación que brinda esta a que qué bueno que está para tenerlo en cuenta en esa función, en lo de uno y en la comunión con las otras materias. Yo doy inglés, por ejemplo. Ajá. No soy específica, yo soy profe de inglés. Pero bueno, también uno tiene que como ponerse a replantear un montón de cosas desde su asignatura en la competencia general del ingeniero y en aquellas cosas que uno puede colaborar y cambiar. Eso me parece súper enriquecedor. Sí, yo no significa que ustedes vayan a hacer esta tabla ahora, sino simplemente lean las competencias genéricas y analicen a ver su asignatura, en cuál de estas competencias puede contribuir, y en base a eso va a ser la formulación de los resultados de aprendizaje, porque entonces ahí ustedes van a realmente poder evidenciar si se ha logrado contribuir en una determinada competencia de esas de egreso. ¿Sí? Entonces, acá yo vuelvo a repetirle, yo se lo quise mostrar como para que se pongan en contexto, se pongan como por eso está el punto número 2. El punto número 2 es para que ustedes digan, bueno, yo tengo que, no voy a seguir con la misma estructura de, tengo esta unidad número 1, por ejemplo, integral múltiple. Bueno, voy a hacer un resultado de aprendizaje para integral múltiple. Otra que era integral curvilínea.
voy a hacer un resultado de aprendizaje para integrar. No, yo voy a trabajar con el concepto que me lo engloba a todo eso, y bueno, voy a trabajar con un cálculo integral, y voy a ver qué competencia yo quiero lograr, qué desempeño quiero, qué logro quiero que el alumno tenga con respecto a lo que es el cálculo integral, con respecto a lo que es las ecuaciones diferenciales. Yo no necesito que él me sepa de memoria el método de resolución de una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque son recetas, yo las puedo conseguir en cualquier lado. A mí lo que me interesa es que él logre, a partir del enunciado de un problema, poder encontrar esa ecuación diferencial, modelizarlo. Esa es una competencia mucho más interesante, importante para su formación, que la que me sepa un procedimiento para resolverla. No sé si vamos bien. Vamos a seguir. Entonces, el punto número 3 era redactar los resultados de aprendizaje en estos 4, con esta estructura: verbo, objeto de conocimiento. El verbo, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer el alumno? Objeto de conocimiento, con qué saber, con qué contenido, con qué contenido conceptual, procedimental o actitudinal. Finalidad, ¿para qué? ¿Para qué quiero que haga esa acción con ese objeto? ¿Para qué? ¿Y en qué? La condición es considerando qué, en base a qué, en función de un determinado, acotando un poco esa acción de lo que va a hacer, ¿sí? Eso me lo está ajustando aún más. Por eso les decía yo que esta estructura es un poco más específica, un poco más, que me da más información sobre el logro del estudiante. Entonces, bueno, acá estas son cuestiones que están en la guía. Generalmente para redactarlos se empieza por los objetos de conocimiento, después se busca con ese objeto de conocimiento, yo voy a analizar el verbo y voy a establecer la finalidad y la condición, que pueden estar en distinto orden. Puede estar primero la finalidad y después la condición, o primero la condición y después de la finalidad. No importa. Acá lo importante es que después el verbo esté conjugado en el presente indicativo, en primera persona en singular. Acá, si ustedes se fijan en esto que está acá entre paréntesis, uno puede ir armando un resultado de aprendizaje. Verbo, aplica. ¿Qué va a aplicar? Tipos de herramientas de cálculo financiero. ¿Para qué? Para determinar la rentabilidad. ¿En qué? ¿Con qué condición va a determinar? Optimizando los recursos que se les brinda, optimizando los recursos disponibles, optimizando, ¿sí?, una determinada, algún determinado restricción o condición para que se lleve a cabo. Y bueno, acá, esto es, Olga, lo que yo te decía, que ese objeto de conocimiento, acá está el cambio, ¿sí? El cambio, el objeto de conocimiento no necesariamente tiene que ser un saber conocer, un contenido de esas unidades, sino un saber hacer o un saber ser, ¿sí? Entonces, yo acá les voy a compartir después esto, es un listado de, por ejemplo, saberes conocer, pueden ser conceptos, hechos, datos, teorías, principios. Puse yo algunos ejemplos desde lo que son las asignaturas que a lo mejor hay otros saber hacer, procedimentales también. Acá yo pongo más referidos ejemplos a materias
más del área de las matemáticas, vinculado con la física, matemática, pero ustedes pueden pensar en determinadas técnicas específicas para su materia, determinados procedimientos, métodos, y el saber ser, valores, actitudes y normas. Por ejemplo, acá hay una de las normas que dice norma para la ejecución y entrega de informes técnicos. Acá, ¿a qué se refiere? A las pautas que yo pongo de entrega de trabajo en tiempo y forma, que si digo que se hace, planteo grupos de no más de 3 alumnos, y aquellos que se suman y hacen un trabajo, un informe técnico, y lo hacen entre 5, y bueno, ahí tenemos un objeto de conocimiento que, si estamos trabajando en equipo, tenemos que también considerar para evaluarlo. Te hago una pregunta, Lucía, ¿puede ser? Sí. Hola. Sí, escucho. Una pregunta, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Sí, ustedes interrumpan cuando ustedes... Volvés para atrás dos láminas, una lámina. ¿Otra más? El trabajo era que nosotros pusiéramos un verbo, contenido, finalidad y condición. ¿Sí? Sí. O sea, el verbo, el objeto conceptual o el contenido, finalidad y condición. Sí. Por lo tanto, si volvés, avanzá de vuelta a la página. Esto del objeto de conocimiento en la tarea, ¿dónde lo ponemos? Ahora lo vamos a juntar. Porque no está dentro del verbo, contenido, finalidad y condición. Claro, acá en el objeto conceptual. Primero, acá está la secuencia de cómo vos vas a redactar los resultados de aprendizaje. Vos primero tenés que identificar cuál es tu objeto de conocimiento. ¿Qué es lo que querés que el alumno sepa o logre desarrollar, hacer? ¿Sí? Está bien. ¿Qué? Sí. ¿Cuál es? Yo, por ejemplo, Ese es el modelización de contenido, situaciones problemáticas. Sí. ¿Cómo? Ese es el contenido. Bien. Sí, pero acordate que ese contenido no lo asociemos solamente al conocer, al saber conocer. A, por ejemplo, el tema... No, saber analizar, saber interpretar, saber resolver. No, porque esos son los verbos que te están indicando la acción. Esos no son objeto de conocimiento. Por ejemplo, sí. Yo quiero un objeto de conocimiento que él es lo que yo te estaba diciendo, me modelice una situación problemática. La cuestión de modelización. Modelización, ¿sí? Vos me decís modelización, no es un saber conocer, no es como si yo te dijera integral, el concepto de integral, un concepto. ¿Sí? Modelización ya es un proceso, ¿sí? Para poder escribir en forma matemática, o sea que yo no estoy acá, como mi objeto de conocimiento, yo no estoy señalando un contenido, por ejemplo, decime un contenido de tu asignatura. El ingeniero como perito. ¿Cómo? El ingeniero como perito judicial. Bueno, ingeniero como perito judicial, ¿sí? ¿Ese puede ser un concepto? ¿O es es un procedimiento? ¿O es una norma? ¿Qué vendría a ser perito judicial? Es una actividad que pueden llegar a hacer ellos como
actividad extra dentro de la incumbencia de tu título como auxiliares de justicia cuando hay que investigar alguna situación que excede el conocimiento del juez, como puede ser, por ejemplo, no sé, el funcionamiento de una máquina, la velocidad de un rodado, etc. Perfecto. Entonces, ese es tu objeto de conocimiento. Ahora, después que identificaste ese objeto de conocimiento, vos tenés que identificar cuál es el verbo. ¿Qué querés que él haga con ese verbo? Recién me dijiste algo, ¿aplica? Y para mí el verbo en esa unidad, el verbo sería evalúe, porque yo ahí el perito tiene que bien. no solamente conocer, sino analizar y evaluar el mismo. Bien, ya lo estás armando. Evalúa, después lo vamos, ya se me olvidó, proceso de, ¿cómo se llamaba? Peritaje. Evalúe, el contenido para mí sería actividad profesional como perito y auxiliar de justicia. Bien, bueno, dale. ¿Para qué? Finalidad, conocer las normas procesales que permitan actuar como peritos y auxiliares de justicia y evaluar desde su ciencia y especialidad diversas situaciones permitiendo colaborar con... No. Ahí va a tener que hacer una síntesis, algo, porque vos tenés que, no me estás dando la definición de lo que es lo que vos querés. Vos tenés que concretamente en una oración, porque vos esto se lo tenés que mostrar al alumno, ¿sí? Entonces, evalúa primero el verbo. Todo lo demás que ya habíamos definido de objeto de conocimiento. Ahora, tenés que sintetizar el para qué vos necesitas, pero sintético, concreto, específico, que después en las actividades formativas que vos vayas a implementar, vos podás después evaluarlo, verlo y evaluarlo. Y, por último, decir, por ejemplo, teniendo en cuenta, qué sé yo, las reglamentaciones o no sé, el contexto en donde se aplique o se lleve a cabo, esa sería la condición. ¿Me entendés, Pablo? Ahora vamos a hacer otro, te lo dejo como para que lo vayas pensando. En la teoría sí, para redactarlo... ¿Es difícil? ¿Sí? No es tan fácil concretar lo que uno quiere poner, digamos, porque en realidad quizás no es una materia específica de ingeniería, entonces los objetivos que tiene mi materia son mucho más periféricos que objetivos puntuales de una carrera, de una materia especial de ingeniería, digamos. Pero ¿sí? podés tranquilamente redactar. Solamente con las competencias sociales, políticas y actitudinales. Sí, tranquilamente. Porque vos ahí podés... Bueno, gracias. Ahora lo vamos a ir redactando. Antes que terminemos el encuentro de hoy, lo vamos a redactar, aunque sea ese. Lo vamos a achicar, lo vamos a optimizar. Entonces, es el ejercicio de identificar los saberes y después está la cuestión del verbo. Vos recién, me parece que al principio habías hablado de, me parece que habías mencionado aplica, pero después me dijiste evalúa. Entonces, hay que tener claro cuando uno redacta estos resultados de aprendizaje, en qué nivel quiere del logro. Nivel cognitivo, por ejemplo, este sería en el plano cognitivo. Si yo solamente quiero que recuerde o que enumere los pasos para resolver una determinada
resolución de una ecuación, o quiero que me realice una modelización o me proponga un modelo determinado o me proponga una solución para un determinado problema de aplicación que se le está bien. Entonces, yo de acuerdo, ahí hay esta es la taxonomía de Bloom, que en su momento cuando se propuso esta taxonomía eran un conjunto de verbos, servían para redactar los objetivos, pero ahora últimamente se le ha hecho una reestructuración, una reordenación, y se lo ha vinculado con los niveles de logro cognitivo, por ejemplo, vinculado en la cuestión del conocimiento, para poder tomarlo como ayuda. Entonces, cuando yo por ejemplo, redacte un objetivo de aprendizaje y diga, aplica determinado objeto de conocimiento para analizar una solución, yo después, cuando formule los criterios de evaluación, yo voy a tener que solamente evaluar que él sepa aplicar, no que sepa analizar, porque analizar es una competencia mayor que solamente aplicar. Él va a aplicar directamente un procedimiento y no va a analizar a lo mejor cuál de toda una serie de procedimientos podía utilizar. ¿Sí? Porque ahí cuando yo le digo aplico un determinado, le doy el nombre y apellido del procedimiento, él directamente aplica ese. Muy diferente sería analizar el método de resolución, el procedimiento de resolución más adecuado para tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces, cuando yo redacto los resultados de aprendizaje, tengo que tener en cuenta, ya sea esta cuestión del plano cognitivo, o si son materias, por ejemplo, que están más, por ejemplo, las de prácticas de laboratorio, que están más, esos verbos van a estar más adecuados, van a ser los que están dentro de lo que es el plano psicomotor, o sea, imitación, manipulación, precisión, y los otros de las asignaturas que son más sociales, estos son los distintos niveles en donde uno puede, estos son los verbos con los que puede trabajar para redactar un resultado de aprendizaje. Discúlpame, Lucía, pero a las 14 horas ingreso a otra reunión que Sí, ya no hay estaba problema, no hay fijada problema. anteriormente. Muchísimas gracias por todo. Sí, gracias, chao, chao. La finalidad es el para qué voy a el alumno, para qué el alumno va a aplicar o evalúa ese objeto de para qué. Esto es la finalidad. Entonces los conectores que uno puede utilizar, que pueden servir con la finalidad de, con la meta de, para tal cosa. Y el último elemento es la condición. Entonces también ahí puede ser una condición disciplinar, profesional, ¿sí? Vos, Pablo, en ese resultado de aprendizaje, ahí pues, se podría, considerando, me lo dijiste, pero yo ya no lo recuerdo más, considerando lo que ellos tienen que saber hacer específico como aporte de tu materia, ¿sí? Y nada, ahí están los 4 elementos. Bueno, después hay ejemplos, varios ejemplos acá en la guía, no sé si los han leído.
y ahora ven que son concretos, cortos, ¿sí? Y tienen cierto grado de especificidad porque es algo concreto que yo después voy a tener que poder evaluarlo, ¿sí? Y nada, ahí, acá les dejo otro que también Una pregunta, discúlpame, sí, Lucía, una sola pregunta. Con respecto a estos verbos que son específicos de la taxonomía de Bloom y que tienen determinados espacios. Una pregunta, porque yo, por ejemplo, pensé, cuando vos ya al finalizar la materia y tenés diferentes unidades, entonces al finalizar se espera tal y tal cosa, que es lo que fui poniendo. Ahora bien, hay verbos que tienen que ver con la comprensión, con la aplicación, con la memoria. Todos esos se van aplicando en el proceso, en las diferentes actividades iniciales, por ejemplo. es que Porque, los resultados sí, de aprendizaje no tienen que ser los resultados, vos tenés que ir, vos evaluás durante el año, ¿cierto? por eso, Usted muy evalúa, tal cual, por eso te pregunto. claro, ustedes evalúan durante el año, no evalúan todo a fin de año. Por lo Claro. tanto, los resultados de aprendizaje vos tenés que irlo pensando para cada una de esas instancias de evaluación que vos vayas haciendo durante el Para año. cada actividad sería también. No sé si para cada actividad, para o para todo un conjunto de actividades que estén de alguna manera. Por eso te estaba diciendo esa cuestión del punto número 2, de englobar a lo mejor por bloques, por unidades didácticas, determinada cantidad de unidades que están vinculadas unas con otras. Entonces vos a lo mejor tomás un parcial, haces un trabajo práctico que lo vas a evaluar y que no es a lo mejor de una actividad en particular, de un contenido o de un conjunto de contenidos, sino de todo un eje o un bloque de conceptos, porque una de las cosas que este enfoque, que es lo más difícil que tiene este enfoque, es de cómo uno puede integrar la cuestión de estos saberes en torno a las competencias que uno quiere que ellos vayan desarrollando. Entonces, vos, por ejemplo, tenés que, si vas a hacer una evaluación inicial, al principio de año, para evaluar los conocimientos disponibles o previos que traen los estudiantes al ingresar a tu materia, y bueno, ahí vas a tener que armar resultados de aprendizaje que están más vinculados con los conocimientos de las asignaturas anteriores. Claro. 1 o 2 resultados de aprendizaje. Con eso, con ese, vos vas a hacer unas actividades de diagnóstico. Entonces vas a analizar con esa actividad de diagnóstico el logro de ese resultado de aprendizaje. 1 o 2 resultados, no muchos. ¿Sí? Siempre, cuanto menos resultados de aprendizaje se formulen, tampoco 4, pero a lo mejor 5, entre 5 y 8 es lo más adecuado durante el año. Y al principio del año, a lo mejor con 1 o con 2, porque vos podés hacer un resultado de aprendizaje más vinculado con el saber conocer y los otros con el saber ser o el saber hacer, ¿sí? Y durante el año, si vos decís, tomo 3 parciales durante el año, y bueno, voy a hacer un resultado de aprendizaje para cada uno de esas instancias evaluativas. Trabajo en equipo, un trabajo práctico, un proyecto que armen, bueno, armo un resultado de aprendizaje para cada una de las actividades esas que me engloban, o hay veces, yo por ejemplo, ahora les voy a mostrar,
los resultados de aprendizaje después a lo mejor los podés hasta llegar, si vos haces uno solo, a lo mejor podés hasta desmenuzarlo después y trabajarlo más concreto en otros resultados. Es como si fuera un árbol que se va abriendo, ¿sí? Pero vos, en concreto, ¿qué es lo que querés que haga? ¿Cuál es el desempeño, lo que querés que sepa hacer con un determinado proyecto que le proponés que hagan, o un determinado trabajo práctico, o un parcial? ¿Sí? Y después a ese resultado de aprendizaje, cuando veamos en el eje 3, lo vamos a desmenuzar a lo mejor en criterios de evaluación, y ahí en esos criterios de evaluación a lo mejor ese verbo que vos habías puesto, tu resultado de aprendizaje, analiza, para poder ver y evaluar si analiza, a lo mejor vos vas a hacer referencia a esos criterios, a ver si distingue entre tal y tal cosa, vas a evaluar si determina tal y tal otra cosa, si clasifica tal y tal cosa, o aplica tal y tal, para poder después, entre todos esos criterios, evaluar. Claro. No, llegar a eso que yo me había propuesto al inicio. Exactamente, por eso hay que tratar de sintetizar en ese enunciado del resultado de aprendizaje cuál es el logro mayor que yo quiero que el alumno logre, ¿sí? ¿Cuál es el desempeño mayor? Y después, cuando yo en el momento, eso lo puedo hacer con un montón de actividades llevadas a cabo en el aula. Todas esas actividades van a tender a ayudar a que el alumno logre ese resultado de aprendizaje. Después, cuando yo lo tenga que evaluar, voy a analizar, voy a tener en cuenta, cuando formule mis criterios de evaluación, ¿sí? Para evaluar si él realmente analiza o algo de esa columna de análisis, voy a analizar los niveles anteriores, porque él, para llegar a ese nivel tiene que haber logrado transitar por los niveles anteriores. Por eso es tan importante tener en cuenta esta tablita, o tener en cuenta cuál es el nivel máximo. Si yo le pido aplicar, a mí no le puedo después en un criterio de evaluación poner un criterio de que él diferencie entre tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque ahí ya me estoy metiendo en un nivel cognitivo mayor que solamente aplicar. Claro, está bien. Sí, un poco en función a lo que decía Olga, Lucía, sí, eso es lo que entendí. Si vos pedís que analice algo, es porque das por entendido que esa persona ya sabe memorizar, comprender y aplicar. No Claro. sé si doy por entendido que lo sabe, porque yo las actividades formativas que lleve a cabo en el aula tienen que apuntar a que todo eso, claro, tiene que apuntar a que memorice, comprenda y aplique, para que después yo, con todas las actividades que yo le vaya planteando, para que llegue a este nivel de análisis, yo lo pueda evaluar. Si no, no lo voy a poder evaluar. Pero la pregunta es, si yo lo que busco es que el estudiante analice, sí, es porque seguramente tuvo actividades anteriores a esta que capitalizó los verbos que en columna memoria, comprender y aplicar, claro, para poder después analizar, ¿no? Claro. De hecho, al principio no lo había visto bien, digamos, la taxonomía, pero doy cuenta que los verbos nunca se repiten en ningún lado. O sea, son únicos para cada columna. Hay algunos. ¿Algunos sí? Algunos sí. El otro día. Sí. Ahí está, sí. Examinar. Examinar aparece, sí. En aplicación y análisis. Sí, hay algunos que sí. Hay muchas tablas de taxonomía. La taxonomía de Bloom ha sido revisada y ayornada y actualizada por numerosos otros autores. Entonces van a ver algunas que están más reducidas, otras menos reducidas. A mí esta me gusta porque es una de las que me gusta la cuestión de la escalera.
Sí, sí. Esa escalera a mí me está dando idea de que el proceso de pensamiento que tiene que hacer el estudiante para cada escalón superior es porque tiene que ser mayor. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo solamente que comprenda algo, un texto, y yo le voy a decir que me explique o que me identifique determinados elementos de una lectura, nada más, o que me prepare un resumen, o que me reconozcan la solución que dice el autor, una cuestión simple de comprensión. Pero si yo quiero que me reutilice eso que leyó en ese texto, me lo aplique o que lo analice para poder generar una nueva solución, yo voy a estar en otro nivel superior a solamente comprender el texto. Ahora Lucía, discúlpame, ¿no? Porque siempre va en función de todo esto que estás explicando ahora y de lo que te preguntó Olga. Cuando uno hace la planificación y el programa, cuando lo hace extenso, también cita la metodología con la cual va digamos, a hacer referencia Sí. o a llevar adelante la asignatura. Los contenidos y demás. En esa metodología, al menos en mi caso, doy cuenta de algunas herramientas que tienen que ver con algunas situaciones particulares de los conocimientos de ciertos contenidos, ¿no? Por ejemplo, un estudio de caso. Entonces, o por ejemplo, un proyecto integrador grupal, o por ejemplo, cualquiera de esas. Cuando uno nombra en la metodología ese tipo de secuenciación, ¿no? Por ejemplo, un estudio de caso y demás, ahí, durante el estudio de caso, se pueden convivir estos diferentes planos cognitivos, ¿no? Es decir, al principio podrá ser, como decía vos, investigar, buscar, digamos, esto que decías vos, los antecedentes de esta misma situación, y entonces ahí estaríamos en un plano cognitivo, quizás no el menor de todos, pero estaríamos comenzando bien de abajo. Después, durante ese mismo estudio de caso, vos decís, bueno, vos lo llevas a otro escalón para que aplique todos los conocimientos que ha adquirido hasta ese momento y replicarlo digamos, en algún tipo no sé, no se me ocurre ahora, pero por ejemplo, nosotros yo soy también geomecánico, y replicarlo, aplicarlo en una máquina, aplicarlo Claro. en un dispositivo, o donde uno quisiera que fuera. Y después recién analizar, sintetizar y evaluar. Es decir, un estudio de caso, un proyecto, o cualquier alternativa de estas puede pasar, o puede estar atravesada por estos diferentes planos cognitivos. Exacto, exacto. Ah, bueno, está. Yo, por ejemplo, una de las herramientas que uno puede utilizar como para tener claro, ¿sí? Porque yo soy muy de cuadros, de organizar a partir de elementos que me permitan simplificar, a lo mejor no tener que escribir a lo mejor con tantas palabras, será por mi formación, será por a pesar de que me encanta escribir, me encanta, pero entonces una posible ayuda, herramienta para ayudarnos a esto es que después a lo mejor lo podemos llegar a hacer, después de esta tarea, cuando estemos haciendo la tarea siguiente, que es para armar los criterios de evaluación, porque ahí estaríamos salteando una parte entre medio, porque el curso se llama de evaluación, pero estaríamos salteando lo que es toda la parte de metodología, toda la metodología. Entonces, cada resultado, una buena herramienta, vuelvo a repetir, visual para poderse ustedes organizar. Pueden poner, por ejemplo, una tabla con 3 columnas,
que después cuando a lo mejor pasemos al eje 3, a lo mejor lo podemos llegar a hacer, una tabla con 3 columnas. En una primera columna y varias filas. En cada fila un resultado de aprendizaje. Entonces, en la columna del medio, ¿cuáles serían las actividades formativas que ustedes podrían llegar a hacer para llevar a cabo en el aula ese resultado de aprendizaje para que el alumno pueda, a través de todas esas actividades, lo logre? Y después la tercera y última columna, la cuestión de los criterios de evaluación, lo que se llama sistema de evaluación. Esa columna del medio es lo que se llama mediación pedagógica, que son todas las estrategias que nosotros utilizamos para diseñar esas actividades, ya sea de enseñanza o de aprendizaje, para poder hacer que el alumno logre ese resultado de aprendizaje. Entonces, un estudio de caso puede estar repetido en distintos resultados de aprendizaje, porque vos en cada resultado de aprendizaje, ese estudio de caso, a lo mejor va a estar hasta un cierto nivel trabajado. En otro resultado de aprendizaje va a estar en otro nivel. O, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, o el uso de por ejemplo, determinadas herramientas tecnológicas, por ejemplo, el aula invertida, ¿sí? El aula invertida es una metodología activa y a lo mejor no se presta para para trabajarla en todo el año, el aula invertida. Depende mucho de los recursos con que el docente disponga para ofrecerle al alumno y de las actividades que proponga para que realmente sea. Entonces, también, si vos aplicás actividad a aula invertida, y bueno, el resultado de aprendizaje tiene que ser un resultado de aprendizaje que dé cuenta de que el alumno transita por los 3 momentos en en los cuales se estructura esa metodología. ¿Sí? Tiene que haber actividades que den cuenta de eso. Claro. Exactamente. Entonces, por eso es una de las ventajas la cuestión de los resultados de aprendizaje, la forma de establecer estos resultados de aprendizaje. Porque eso me lleva a que yo no, por ejemplo, en el ítem de la planificación de metodología, no diga solamente voy a aplicar estudio de caso, voy a aplicar aprendizaje basado en proyectos, trabajo en equipo, y los vaya enumerando. Pero después yo tengo que ser consciente de que a lo mejor el trabajo en equipo no es para todos los resultados de aprendizaje. Yo no voy a aplicar trabajo en equipo para todo el aprendizaje. Para algunos sí, y para otros no. Claro, sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente, sí. De hecho, por ahí capaz que estoy pensando, ¿no? Para un mismo trabajo, que por ahí puede ser grupal, podés tener las reflexiones individuales de cada uno de ellos. Entonces, por ahí, en lo grupal, evaluás ciertos criterios o contenidos o competencias, digamos, ¿no? Y por ahí, en sus reflexiones individuales, otro tipo de manifestaciones. Contribuciones, exactamente. Claro. Porque yo digo siempre, no es lo mismo, porque vieron que yo hace un ratito les dije, trabajar en equipo, yo les puse una determinada contribución, porque yo solamente trabajo en el año con un solo trabajo práctico. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer un trabajo en grupo que trabajar en equipo. Hay que enseñar a trabajar en equipo al alumno. Claro. Hay que enseñarle a trabajar en equipo. Entonces, vos tenés enseñar a trabajar en equipo, no le voy a enseñar mi materia. Yo primero, si quiero que haga algo de mi materia en equipo, en un alumno de primer año o en un alumno de segundo año, tengo que enseñarle qué significa trabajar realmente en equipo. Lo que implica las contribuciones individuales, las contribuciones colectivas, los intercambios, las reuniones, los trabajos que tienen que ir realizando,
la cuestión de los acuerdos, todo eso implica, es un proceso, es una, no que yo diga, bueno, hagan este trabajo de equipo en grupo, y los dejo. Claro. Entonces no estoy No, obligando decididamente trabajar en equipo no es simple, y como no. decís vos, una cosa es tener alumnos de primero o segundo año, y otra cosa, y según la asignatura, y otra cosa es tener chicos cuasi profesionales de último año. También la cantidad de chicos, ¿no? O sea, Exacto. cuando uno hace referencia, no sé, pero una cosa será tener cursos de 100 o 200 alumnos, y otra cosa tener un curso de 20. Es muy Claro. diferente también eso, ¿no? Yo una Claro que vez sí. tuve una experiencia de un trabajo en equipo, bueno, yo no tengo grupos tan grandes, yo sé tener grupos entre 30 y 40 y Claro. pico alumnos. Bueno, y una vez me pasó, porque cuando yo aplico el trabajo en equipo, en ese trabajo práctico, yo a principios de año les hago hacer a todos un test de aprendizaje. Entonces, ese test de aprendizaje, después hago el análisis de los resultados de ese test de aprendizaje, entonces busco el estilo de aprendizaje, hay un procedimiento para hacerlo, un estilo de aprendizaje predominante en el curso. Entonces, en base a eso, a mí me permite después también pensar esas estrategias didácticas que yo voy a llevar en el aula, de acuerdo, y después también me permite, de acuerdo a resultados que tenga de evaluaciones de determinados alumnos, yo cruzándolo con estos estilos de aprendizaje, que el resultado del estilo de aprendizaje de cada alumno, me permite tener en cuenta una evaluación diferente, continua, formativa, todo lo que estamos haciendo ahora, ¿me entienden? No es que haga actividades para un grupo, actividades para el otro. Hago actividades donde yo sé que la gran mayoría, y si son trabajos en equipo, por ejemplo, un año me pasó que traté de armé los equipos yo, de tal manera de que se complementaran los estilos de aprendizaje. Hubo algunos equipos que funcionó bien y en otros equipos que no funcionó. Claro. Entonces, una de las cuestiones que yo les decía mucho, que forma parte de una competencia que ellos tienen, que no importa, en segundo año ellos reconocieron algo que aprendieron, que por ejemplo cuando a futuro ellos tengan que trabajar en una empresa o en un taller o en donde sea, y tengan que trabajar con otros, no van a formar equipos con el que ya conocen o equipo con el que fue compañero de toda la subsecundaria o el que estudió con él en la facultad. Van a formar equipos de trabajo con personas que no conocen, con distinta formación, con distinto forma de trabajo, ritmo, todo. Entonces ellos tienen que también ser conscientes de que eso lo tiene, que es una competencia que tienen, que es esa competencia que está ahí entre las genéricas. Lucía, ese tipo de, que vos decís que les tomás a los chicos el estilo de aprendizaje, ¿está basado en un tipo de encuesta, en un tipo de evaluación? Porque a mí la verdad que me interesó lo que acaba de decir, yo nunca lo practiqué, en ningún curso, pero si uno lo puede tener después te como... mando el de Bueno. Felder y Sieberman, los dos autores. Hay una, yo no lo muestro acá porque así queda, porque eso es algo en la plataforma, yo a principio, después te lo mando a todo el que quiera. Yo les doy un link, les doy un instructivo, porque todo implica mucho trabajo del docente. Mucho. Seguro, sí, seguro. Yo hago una sección en el aula, en la plataforma, hago una sección que se llama test de aprendizaje, es una de las actividades iniciales que realizan. Junto con el diagnóstico que hago,
hago les propongo esa actividad. Ellos entran, e inclusive yo siempre hago el chiste de que originalmente esa encuesta, que son 38 preguntas, pero son de elección entre 2 opciones, y están originalmente en inglés, y yo no soy muy buena en inglés, entonces me conseguí un documento donde está traducido esas 38 preguntas, entonces les pongo también en el aula la traducción. Aquellos que saben inglés lo pueden hacer directamente, y si no, se ayudan con eso. Y bueno, les pongo la captura, porque eso se hace y tira el resultado y después se cierra la aplicación y se borra. Por lo tanto, les pido que hagan la captura del resultado, que es unas barras horizontales, y que hagan la captura y que la compartan por especialidad en la plataforma. Yo tengo todas las especialidades. Y bueno, Claro. y les muestro la mía, lo que me da a mí, que todos los años lo hago de nuevo. Yo digo, y les hago el chiste, le digo, a medida que me voy poniendo vieja, me voy tirando, voy modificando, le digo cuál es el estilo de aprendizaje que mejor me va para ese momento. Claro, Y bueno, después eso se tabula, se analizan, y se va estudiando. Hay un procedimiento, se puede hacer en forma con un sistema que está, pero a mí me resultó muy complejo hacerlo con ese sistema virtual, y yo directamente lo hago en un Excel, y bueno, y voy analizando esto que te estoy diciendo. Entonces, en base a bueno, la eso, verdad que sí, la verdad que es interesante. bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, acá, por ejemplo, después, fíjense que yo acá, es lo último lo que les quería mostrar. Estos son, por ejemplo, en mi asignatura yo formulé 5 resultados de aprendizaje. ¿Se acuerdan que había 2 descriptores de conocimiento? Sí. 2 descriptores de conocimiento. Y yo, bueno, redacté 2 resultados de aprendizaje para uno de esos descriptores de conocimiento, o un resultado de aprendizaje para el tercer descriptor de conocimiento, que era el segundo, perdón, de ecuaciones diferenciales, y después los resultados de aprendizaje 4 y 5 están más vinculados con las cuestiones del saber ser, ¿sí? En estos resultados de aprendizaje están los 3 primeros más con el saber conocer y el saber hacer, ¿sí? Y los 2 siguientes son como si fueran transversales, que yo los voy evaluando a lo largo de todo el año, ¿sí? En realidad, si te pones a pensar, es lo que te estaba diciendo Olga hoy, cuando ella desde su asignatura no encontraba por ahí, digamos, la actividad reservada, o no encontraba esto, pero que evidentemente vos acá en el 4 y 5 lo ponés como transversal. Exactamente. Entonces, yo esto los voy evaluando, el 1, 2 y 3, los evalúan a lo mejor con actividades que se van haciendo durante el año, y con parciales que se van haciendo durante el año. Y el 4 y el 5 con modos de trabajo que tienen ellos a lo largo de todo el año, de cómo participan en los encuentros sincrónicos, de que cuando yo, por ejemplo, yo tengo varios canales de comunicación, hay foros, está equipos de team, está los grupos de WhatsApp, hay un montón de canales de comunicación. Entonces también eso se va evaluando durante el año, y también la cuestión de cómo valoran a lo mejor todo lo que uno les va brindando de recursos en el aula. Claro. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí. Por ejemplo, un ejemplo concreto de valorar es, por ejemplo, yo antes de todos los parciales que vamos tomando durante el año, a lo mejor ahora este sábado tomé el de
que estamos evaluando el resultado de aprendizaje 2. ¿Sí? Bueno, ellos durante las semanas previas al parciales, yo les hacía una sección que era las semanas de repaso, donde les proponía un montón de cuestionarios de autoevaluación. ¿Sí? Y en determinados momentos les proponía las claves de resolución de esos cuestionarios, y les decía, bueno, cualquier cosa, están los foros para que ustedes me planteen en esos foros, por WhatsApp no, WhatsApp simplemente se utiliza como canal de comunicación para avisos, pero el Teams, el chat de Teams o el foro de Moodle se utiliza para consultas académicas. Y bueno, eso también lo tengo en cuenta. ¿Está? Bueno. Una pregunta. Ay, me quedaron, se me fueron todos los demás, se me quedaron. Sí, se fueron despidiendo igual. Claro, pero yo ya te mandé el trabajo, me has puesto bien, o sea, muy bien, me has puesto varios detalles. En lo último que queda, ahí sería específicamente lo del libro rojo, aclarar esto que te dije antes de forma verbal, eso es lo que voy a aclarar ahí, y dejo los resultados de aprendizaje como están para trabajar a futuro. Exacto, que seguramente cuando pasemos al otro eje, a lo mejor vas alguno lo vas a eliminar, a otro lo vas a reformular, vas a decir, no, este verbo, a lo mejor voy a poner este otro, por ahora los vamos a dejar. Claro. O sea, lo que pasa es que estuve evaluando con la última, o sea, porque con el tema de, o sea, donde me confundo a veces, el tema de la taxonomía de Bloom, al tener diferentes niveles, yo pensé en mi cabeza que al llegar al último nivel, que sería el de evaluación, porque para mí el finalizar una asignatura involucra los verbos que están en evaluación. Pero después cuando empecé a hilar un poco más finos, algunos están en el cuarto nivel, porque y ahí no, o sea, y ahí también entrarían en la evaluación porque es lo que nos interesa como parte de la asignatura. Entonces, por eso ahí... Vos no pensés a fin de año, vos no pensés en el examen final. Está bien. Vos pensás en el año. El examen final va a ser la meta. ¿Viste que yo había puesto una meta al principio? Yo había puesto una meta porque esa meta es la que me sintetiza, me engloba. Es como si vos tuvieras la meta y a partir de la meta se te van a ir abriendo todos los resultados de aprendizaje. Estos resultados de aprendizaje son los logros que vos querés observar durante el año. Claro. Que inclusive con esta forma, hay veces que yo digo, bueno, tenemos las instancias de examen final, ¿y por qué vamos, que eso a futuro se van a tener que replantear algunas cuestiones? Porque si se está analizando de esta manera, irlo evaluando, estas competencias que va desarrollando durante el año, la instancia de examen final, si yo estoy haciendo una evaluación formativa, todo el proceso continuo durante el año, por eso está lo de la aprobación directa. ¿Te das cuenta? Entonces vos pensá, ustedes tienen la aprobación directa, ¿cierto? Claro, vos pensá que para que un alumno logre la aprobación directa, que no tenga que pasar a la instancia de examen final, él por cada una de las etapas de trabajo ha tenido durante el año, va a tener que dar evidencia de un determinado resultado de aprendizaje. El tener un determinado nivel en cada uno, porque no necesariamente va a tener 10, pero puede tener, vos haces ahora vamos a hacer una rúbrica. Claro, en la rúbrica que nosotros presentamos rúbrica,
ahí eso lo aclaramos. ¿Cuál es el nivel? Exactamente. Claro. Ahí lo vemos. Y esa Está bien. rúbrica, ese resultado de aprendizaje que vos a lo mejor ponés evalúa, que no necesariamente todos tienen que ser evalúa, porque depende del objeto de conocimiento, depende el para qué lo querés. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, vos no todo, porque vos fíjate que yo los que puse en mis resultados de aprendizaje no son todo el evalúa, ¿está? Entonces, entonces vos después cuando prepares esa rúbrica vas a necesitar definir para este resultado de aprendizaje una serie de criterios de evaluación. Que es lo que yo te decía, es que como si yo a este resultado de aprendizaje lo abriera, y para que logre analizar, tiene que saber hacer esto, y voy a ver en qué nivel, cuál es el nivel que aprueba, y cuáles son los otros niveles que desaprueba, o que aprueba muy bien, regular. Está bien, está bien. Entonces ese ejercicio lo vamos a hacer después. Está bien, bueno, muchísimas gracias, la verdad que muchísimas gracias. Un placer. Yo estaba muy preocupada, Pero bueno, no, por eso yo, Rolando, ¿vos qué te parece? No, a mí, a ver, yo aprendo mucho, yo siempre dije lo mismo, que este tipo de cursos, a mí, yo lo valoro mucho porque me enriquecen digamos, desde el punto de vista colectivo. O sea, yo cuando los escucho a ellos, cuando ellos ponen cosas en el foro, cuando ellos ponen cosas en el Padel, por ejemplo, ahora, Claro. a mí me sirve mucho porque comienzo a entender entonces, no te digo otro tipo de filosofía, ni nada por el estilo, pero sí otro tipo de encarar una asignatura, de qué valoran más ellos, y eso está buenísimo. La interacción entre nosotros y vos también está bárbara. A ver, yo te soy sincero, hoy estoy un poco avergonzado porque estoy a 1000 con 10.000 cosas, la verdad es esa, ¿no? Y hubiese querido dar mi primer avance durante el fin de semana. No lo pude hacer, pero Yo la verdad que. amplié. Pero igualmente te digo, yo entre hoy y mañana voy a hacer los primeros avances, pero me parece bárbaro, me gusta el curso, y yo siempre digo que todo curso nuevo es un desafío. Es Y un bueno, desafío. Y es ahora un que viene desafío. todo este cambio, porque Claro, exactamente. implica un cambio de estructura que generalmente los que somos de Claro. carreras de ingeniería, yo no soy ingeniera, ¿sí? Yo no soy ingeniera, pero soy del lado de las ciencias, ¿me entendés? Muy estructuradas, ¿sí? Sí, claro. Entonces, Sí, no soy como Olga. claro, claro. Vos venís de las ciencias duras, pero bueno, yo vengo de las ciencias blandas, soy Claro, socióloga. he hecho Tampoco soy maestrías ingeniera. en docencia universitaria, ¿tá? Pero Claro, soy más de la tecnología, yo soy licenciada claro. también en tecnología educativa, en ciencias aplicadas, en todas cuestiones más de las ciencias duras, como vos decís. Y nada, Pero ¿sabés lo que sirve en este caso? Que al ser estructurados, o sea, dentro de su forma, a mí en particular me ayuda mucho. Porque claro, yo tengo otro tipo de formación, exactamente, entonces eso es como que me va modelando, si se quiere, y puedo llegar a trabajarlo. Si claro, no, era como que estaba medio perdida. De igual manera, a pesar de que me hice todo el curso, al hacerlo en equipo también, con Karina Ferrando y con Jorge Forno, al hacerlo, o sea, nos repartimos, pero hay cosas que si a mí no me quedaban claras, o sea, lo vamos viendo así, trabajando en equipo. Pero de igual manera, como lo llevamos en el aula día a día, entonces eso me ayuda muchísimo también. sí. Y esto me ayuda a ir cincelando y ya asimilando. Entonces son todos procesos que uno va cumpliendo, pero le tenés que dedicar tiempo. Sí, Mucho tiempo. lleva para mucho poder tiempo hacerlo. pensarlo, Claro. porque los resultados de aprendizaje recién a lo mejor que estaba Pablo, cada uno se tiene que sentar y analizar, porque no es, va mucho más allá de la estructura que yo Claro.
¿sí? De totalmente. cumplir con la sí, sí. estructura. ¿Sí? Claro, exactamente. Va No más es un- allá, es una reflexión que uno hay que hacer. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Muchísimas gracias. sí. Bueno. Muchísimas Yo ahora después voy a poner el video en el aula. Ahora se Bueno. tiene que hacer todo el... Bueno, les agradezco entonces. Un gusto. Bueno, Te Sí. quería hacer otra consulta más, pero si Hola, querés Lu. dejar de grabar, Dale, porque dale.